Buenas tardes, doctor. En esta tarde les voy a hablar sobre el aparato urinario y las glándulas suprarrenales. Vamos a hablar un poco sobre el riñón. Los riñones se apoyan sobre la pared abdominal posterior, posteriores al peritoneo, a derecha e izquierda de la columna vertebral, ¿no? También presenta lo que es una forma comparable a la de una judía. También estos órganos son alargados de superior a inferior y aplanados de anterior a posterior. También va a presentar lo que es un borde, ya que su borde es cóncavo, es la que está orientado medialmente. En cada riñón se distingue dos caras convexas, una anterior y, y otra posterior. También va a haber lo que es dos bordes, uno lateral convexo y otra medial escotado. En su parte media corresponde al hilio renal. Por último, dos extremidades, dos extremidades o polos superior e inferior, ¿no? Eh, también va a presentar lo que es un eje en el eje mayor de cada riñón. No es exactamente vertical, está un poco inclinado de superior a inferior y medial a lateral, de tal manera que el extremo superior del borde medial del riñón se halla a 3 a 4 de la línea media, ¿no? Mientras que su extremo inferior se halla a 5 o 6. Em, También va a presentar lo que es una dimensión y un peso, ¿no? El riñón por término medio mide lo que es 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de anchura y 3 centímetros de espesor. También va a pesar lo que es, va a tener un peso aproximadamente de 140 gramos en el hombre y de 125 en la mujer. También va a presentar lo que es un color. El riñón presenta lo que es un color rojo amarronado, ¿no? También va a tener una consistencia firme y su parénquima es muy resistente. También lo que es, también van a presentar lo que es unos medios de fijación, ¿no? Lo que es la fascia renal y la cápsula adiposa. La fascia renal va a estar lo que es en la envoltura fibrosa perirrenal, que tiene una dependencia de la fascia propia, es decir, de la capa del tejido conjuntivo que refuerza el peritoneo. A cambio, la cápsula adiposa va a ser lo que es una lámina célulo adiposa. Va a ser blanda y fluida, denominada cápsula adiposa del riñón, ¿no? Durante los primeros años de vida, la cápsula adiposa del riñón está constituida por una delgada lámina de tejido celular laxo que contiene escasos lobulillos adiposos, y esos lobulillos adiposos están separados entre sí por una trabécula conjuntiva que se extienden de la superficie del riñón a la fascia renal, ¿no? También va a tener lo que es unas relaciones. En las relaciones podemos ver lo que es la cara posterior del riñón. Va a ser lo que es, los riñones van a presentar posteriormente casi la misma relación en el lado derecho y en la izquierda. También va a tener un apoyo superiormente sobre el diafragma e inferiormente sobre la pared lumbar. También va a tener lo que es un segmento diafragmático. Este segmento diafragmático va a corresponder en primer plano con la delgada lámina muscular que nace de los ligamentos arqueados medial y lateral del diafragma y de la arcada fibrosa que se extiende entre los vértices de la duodécima y undécima costilla, ¿no? Bien, la cara anterior del riñón. En la cara anterior del riñón va a tener relaciones distintas para el riñón derecho y para el riñón izquierdo. En el riñón derecho va a estar relacionado anteriormente con la flexura cólica derecha y la porción descendente del duodeno y el hígado. También va a ser lo que es la flexura cólica derecha, ya que va a corresponder al polo inferior del riñón derecho. Y a cambio en el riñón izquierdo va a estar desde
desde el punto de vista de sus relaciones, la cara anterior del riñón izquierdo puede dividirse en tres segmentos: un segmento superior supracólico, medio cólico e inferior subcólico, ¿no? Y en el borde lateral del riñón, el borde lateral del riñón derecho está en relación con la parte derecha del borde inferior del hígado, ¿no? A cambio, el borde lateral del riñón izquierdo va a estar va a corresponder con el borde inferior del vaso en su mitad superior y con el colon descendente en su mitad inferior. También va a tener un borde medial. En el borde medial va a considerar lo que son tres segmentos: un segmento medio o iliorenal, un segmento inferior o subiliar, y también va a ser lo que es un segmento superior, o también dicho suprailiar, ¿no? Los dos últimos son convexos. En el ilio-renal, en el segmento ilio-renal, va a tener lo que es una apertura, es una apertura alargada verticalmente que mide de 3 a 4 centímetros de longitud y de 1 a 1,5 de centímetros de anchura. Sus bordes anteriores y superiores e inferiores son sobresalientes y convexos, ¿no? También lo que es eh, en el segmento suprailiar, va a estar lo que es el riñón, va a estar en conexión con la glándula suprarrenal correspondiente, y en el segmento subiliar está bordeado lo que es por el útero, ¿no? Y en extremidades o polos del riñón va a tener lo que es una extremidad superior y una extremidad inferior. En la extremidad superior de los riñones está en conexión con la cara renal de la glándula suprarrenal, y también a la izquierda con el vértice, ¿no? A cambio, en la extremidad inferior o polo inferior también dicho, va a corresponder en general a la parte media de la tercera vértebra lumbar y a la derecha, y al disco intervertebral, que corresponde esta vértebra de la segunda vértebra lumbar a la izquierda. También va a estar situado de 4 centímetros superior a la cresta ilíaca y a la derecha, y 5 centímetros a la izquierda, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco sobre la configuración interna del riñón. Va a presentar lo que es la configuración interna, va a ser lo que es en el seno renal y las papilas renales. Vamos a ver eso, ¿no? En el seno renal es una cavidad o bolsa cuya abertura coincide con el hilio renal y cuyas paredes están constituidas por el parénquima renal. Va a tener una profundidad que mide de 3 centímetros. También va a contener lo que es un tejido celuloadiposo. Va a tener ramificaciones de los vasos renales, los nervios y los primeros segmentos del aparato excretor del riñón, denominados cálices y pelvis renales. Las papilas renales van a medir de 4 a 10 milímetros de altura. También va a tener un volumen y tiene formas variables. Suelen observarse pequeñas papilas renales, regularmente cónicas, denominadas papilas renales simples, ¿no? Em, Vamos a las estructuras del riñón. Las estructuras del riñón van a tener lo que es una cápsula fibrosa y un parénquima renal. La cápsula fibrosa eh, del riñón no debe confundirse con su envoltura fibrosa, ¿no? Eh, o con su fascia renal, de lo cual está separada por la cápsula adiposa. La cápsula fibrosa del riñón también va a ser una membrana directamente aplicada sobre el parénquima renal. El parénquima renal. El parénquima renal va a tener lo que es una médula renal y una corteza, ¿ya? En la médula renal va a estar presentada en el corte antes mencionado, eh, por zonas triangulares de color rojo oscuro y estriadas paralelamente en el eje mayor del triángulo. También va a presentar lo que es va a tener lo que son eh, va a tener lo que son zonas
triangulares representes a la sección de las masas cónicas denominadas pirámides renales. Y estas pirámides renales son aproximadamente de 8 a 10 en cada riñón, ¿no? Su vértice sobresale en el seno renal y constituye a las papilas renales. Corteza renal. La corteza renal es de color amarillo rojizo, friable y menos consistente que la médula renal. Rodea las pirámides renales a excepción de las papilas renales. También estas prolongaciones separan las pirámides renales entre sí y se denominan columnas renales, ¿no? Va a tener columnas renales en la corteza renal. Ahora vamos a hablar sobre los vasos y los nervios. Aquí vamos a ver las arterias renales. Las arterias renales va a tener una forma en que se dividen las arterias renales en un... Bien, las arterias renales se pueden dividir en arterias renales muy variables. Ya vamos a indicar solamente lo habitual en la mayoría de los casos. Cada arteria renal se divide en la proximidad del ilio en dos ramas terminales principales, una anterior y otra posterior. Como por ejemplo la rama anterior es anterior a la pelvis renal, la rama posterior rodea el borde superior de la pelvis renal y después desciende posteriormente. Ahí está la parte media del ilio renal, ¿no? Las arterias capsulares. Va a tener lo que es una cápsula adiposa del riñón y recibe de la arteria renal, de las arterias suprarrenales, de la arteria testicular u ovárica, las arterias cólicas derecha e izquierda. También va a tener lo que son venas renales, las venas interlobulillares, satélites de las arterias homónimas, nacen en la superficie del riñón de la unión de pequeñas vénulas convergentes, formando las vénulas estrelladas. Las venas capsulares. Las venas capsulares de la cápsula adiposa contienen una red perirenal en la cual se distingue una cápsula dispuesta de la misma manera que la arteria, ¿no? Esta red vierte en las venas vecinas, es decir, en las venas renales, suprarrenales, cólicas, uretrales, frénicas, inferiores y también en las vénulas estrelladas y se anastomosan por medio de las venas lumbares con la red venosa subcutánea. Los vasos linfáticos. Se deben diferenciar los vasos linfáticos capsulares de los vasos linfáticos renales. Los vasos linfáticos capsulares se dirigen a los nódulos linfáticos lumbares próximos al origen de la arteria renal y a la terminación de la vena renal del mismo lado. Los vasos linfáticos capsulares pueden anastomarse con los vasos linfáticos del colon. Los nervios. Los nervios proceden del plexo renal, a lo cual se acompaña la arteria renal. Va a tener ramos procedentes de los ganglios del plexo celíaco, ya que discurren por los bordes superior e inferior y por las caras anterior y posterior de la arteria renal, ¿no? Bien, las vías urinarias. También dicho conductos excretores del riñón, ¿no? Los conductos excretores del riñón va a estar lo que es formado por las cálices renales menores y cálices renales mayores. Las cálices renales menores son conductos membranosos de 1 centímetro de lados aproximadamente, cuyo número es igual a la de las papilas renales, ¿no? También cada uno de ellos se inserta por medio de un extremo ligeramente ensanchado alrededor de la base de una papila renal, lo cual sobresale al conducto a la manera de un tampón cónico. Las cálices renales mayores se unen en un grupo de 2 a 4 que forman los cálices renales mayores, ¿no? El número de cálices renales mayores varían de 2 a 5. Habitualmente son 3 que se denominan superior, medio e inferior. Las cálices renales mayores se escalonan
de superior a inferior en un mismo plano, en un mismo plano frontal. Bien, la pelvis renal. En la pelvis renal es un segmento ensanchado del aparato excretor del riñón situado en el conjunto de los cálices renales. Em, Va a tener lo que es una configuración externa. En la pelvis renal presenta lo que es una forma de embudo aplanado de anterior a posterior. Su base mide por término medio de 20 a 25 milímetros de altura. Se distinguen de ellas dos caras, una cara anterior y otra cara posterior. También va a ser lo que es em, un borde supramedial convexa, un borde oblicuo inferior y un borde medialmente, ¿no? También va a presentar lo que es un borde horizontal ligeramente cóncavo y un borde ligeramente cóncavo. También va a presentar lo que es un vértice inferior. Va a tener relaciones. Va a tener lo que es la pelvis renal, va a estar constituida en parte en el seno renal y en parte externamente al seno renal y al ilio, ¿no? Em, va- eh, También vamos a hablar un poco sobre el uréter. El uréter es un largo conducto que se sigue a la pelvis renal y extiende hasta la vejiga urinaria. También el uréter va a ser lo que va a tener lo que es un trayecto desde el vértice de la pelvis renal y el uréter desciende casi verticalmente o un poco oblicuo en sentido inferior y medial, ¿no? Bien, en conjunto, la dirección de los uréteres es oblicuo, inferior y medialmente, ya que los dos bordes del uréter van a estar entre sí, si 7 u 8 centímetros en su origen, se hayan separados tan solo 2 centímetros en su terminación, ¿no? El uréter va a medir de 25 centímetros de longitud. Bien, el uréter va a tener lo que son cuatro porciones, una porción abdominal, una porción ilíaca, una porción pélvica y una porción vesical, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre la vejiga urinaria. Em, la vejiga urinaria es un reservorio en la cual la orina llega por los uréteres, se acumula en el intervalo de las micciones, ¿no? También, también la vejiga urinaria en el adulto, cuando está vacía, se ubica enteramente dentro de la cavidad pélvica posterior a la sínfisis púbica y al pubis. Rebasa superiormente la cavidad pélvica cuando está distendida, sobresaliendo en el abdomen. En el hombre se sitúa superiormente al suelo de la pelvis y de la próstata, ¿no? Y anterior y superiormente al recto y a las vesículas seminales. En la mujer está situada superiormente al suelo de la pelvis y anteriormente al útero y a la vagina, ¿no? Eh, la vejiga urinaria presenta, por lo que hace a forma y dimensión, variaciones que dependen de la cantidad de orina que contiene, del sexo y de la edad, ¿no? Cuando está vacía, la vejiga urinaria es aplanada de superior a inferior y de anterior a posterior, se apoya sobre la cara posterior de la sínfisis púbica y sobre la parte anterior del suelo de la pelvis, amoldándose a su curvatura. Es cóncava posterior y superiormente. Muy rara vez la vejiga es esferoidal. Eh, la vejiga, la vejiga urinaria se llena a su pared posterior, se eleva sus bordes, se ensanchan y adoptan una forma ovoide cuyo extremo grueso se dirige posterior a inferiormente. Va a tener lo que es una capacidad muy variable. En el cadáver se puede inyectar sin desgarrar la pared vesical de 1000 a 1200 mililitros de líquido, ¿no? Em, en, en la, en la mujer y la vejiga urinaria es marcadamente más ancha que en el hombre, ¿no? Y se admite que su capacidad es un tanto mayor
a la del hombre. A cambio, en un niño de recién nacido, la vejiga urinaria es alargada de superior a inferior, ya que adopta una forma piriforme de extremidad gruesa inferior. Va a tener lo que es también una configuración externa. Em, por ejemplo, va a estar lo que es la vejiga urinaria vacía. La vejiga urinaria vacía va a presentar lo que es una cara superior, una cara antero-inferior, un fondo de la vejiga, o también dicho apóstero inferior, ya va a ser tanto en el hombre y en la mujer, ¿no? También va a presentar lo que son bordes laterales, borde posterior, ángulo anterior, y en la vejiga descendida va a cambiar lo que son las paredes antero, inferior y superior. También va a cambiar lo que son las paredes laterales, ¿no? Va a tener lo que es una configuración interna y en su configuración interna va a presentar lo que son tres orificios. Y esos orificios van a ser lo que es, va a estar uno anterior y medio, es el orificio interno de la uretra, que coincide con el cuello de la vejiga urinaria. Los otros dos laterales son los orificios uretrales, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre un poco eh, sobre la inervación y sobre los vasos y nervios de la vejiga urinaria, ¿no? Las arterias. Las arterias de la vejiga está irrigada a cada lado inferior y lateralmente por, por la arteria vesical inferior, rama de la arteria ilíaca interna. Inferiormente, posteriormente, va a estar lo que son por las ramas vesicales de la arteria rectal media, las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior y la arteria del conducto deferente en el hombre y por las arterias uterina y vaginal en la mujer, ¿no? Inferiormente y anteriormente por las arterias vesical anterior, rama de la arteria pudenda interna y superiormente por las arterias vesicales superiores que nacen de la arteria obturatriz y de las porciones permeables de la arteria umbilicales, ¿no? Las venas. Las venas de las paredes vesicales desembocan una densa red venosa superficial. Las venas de esta red vierten su contenido anteriormente en la parte anterior del plexo venoso prostático, a los lados en los plexos venosos vesicoprostáticos y posteriormente en los plexos venosos seminales. Los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos de la vejiga urinaria se dirigen a los nódulos linfáticos ilíacos externos, en particular a los elementos de los grupos intermedios y mediales. En ocasiones se dirigen a los nódulos linfáticos ilíacos internos o nódulos linfáticos ilíacos comunes, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora sobre las glándulas suprarrenales, ¿no? Las glándulas suprarrenales o también llamadas adrenales son glándulas endócrinas situadas bilateralmente en la parte posterior del abdomen, debajo y delante del diafragma, encima de los riñones sobre la cara anterolateral de la parte superior de la columna lumbar. Cada una de estas glándulas suprarrenales está formada por dos partes de orígenes embriológicas diferentes, la corteza suprarrenal mesodérmica y la médula suprarrenal, procedente de la cresta neural ligada al desarrollo del sistema nervioso. Existen lo que es dos glándulas suprarrenales, perdón, la glándula suprarrenal derecha, que es regularmente triangular aplanada de adelante hacia atrás. La glándula suprarrenal izquierda es más gruesa medialmente y adopta más netamente que la derecha la forma de un un gozo frigio, ¿no? Forma de casquete, que es la que tiene una forma de casquete semilunar, ¿no? Cada glándula tiene una superficie cóncava en la base, ya que se aplica sobre la extremidad superior del riñón, ¿no? La glándula también mide lo que es 30 milímetros de alto, 25 milímetros de ancho, de 7 a 8 milímetros de espesor. Va a tener lo que es un peso de 12 gramos en estado normal, ¿no? En su configuración interna podemos hablar sobre la corteza suprarrenal y de la médula suprarrenal. En la corteza suprarrenal
Va a estar dispuesta en la periferia de la glándula formado por dos cordones epiteliales. En la periferia se presenta bajo la forma de glomérulos. En la parte media son fascículos, em, en la parte media son fasciculados, ¿no? En su parte profunda ofrecen una disposición, em, re- re- recul- una disposición reticulada, ¿no? En la médula renal, en la médula suprarrenal, va a presentar una estructura similar a la de un paraganglio, ¿no? Está organizada en trabéculas epiteliares redondeadas de amplios sinusoides sanguíneos que contienen células cromafines, o también dicho feocromasco- feocromocitos y también neuronas sinápticas, ¿no? También va a tener lo que son relaciones, va a tener lo que es una relación en la glándula suprarrenal, va a estar ubicada adelante y lateralmente con respecto a las vértebras torácica uno, lumbar uno y lumbar 2, ¿no? También va a tener lo que son vascularización, eh, las arterias, las arterias suprarrenales son ramas de las arterias frénicas inferiores, ¿no? También va a estar lo que es la arteria suprarrenal media, ya que se origina de la porción abdominal de la aorta a un nivel variable entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. También va a estar lo que es la arteria suprarrenal inferior. Se origina de la arteria renal, son más cortas a la izquierda, frecuentemente son las más voluminosas de las arterias suprarrenales, ¿no? Las venas suprarrenal izquierda desemboca en la vena renal a, a través de esta última alcanza las venas, va a desembocar lo que es en la vena renal y a través de esta última alcanza la vena cava inferior, la vena suprarrenal derecha. Es una afluente directo a la vena cava inferior. También va a tener lo que son vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son superficiales y profundos. En estos dos plexos linfáticos convergen en la parte medial de la glándula para llegar a los nódulos de la raíz renal o los nódulos lumbares intermedios a la derecha y a los aórticos laterales a la izquierda, ¿no? Bien, también va a tener lo que es una inervación, ¿no? La glándula suprarrenal va a estar ricamente inervada por filetes delgados y muy numerosos que forman un plexo nervioso suprarrenal y los nervios que están originados del esplénico mayor que llegan a la glándula en su parte posteromedial, describiendo un trayecto muy corto, ¿no? Bien, con esto termino lo que es aparato urinario y glándula suprarrenal. Gracias.